tenido pues a través de lo que es ese desarrollo de su trabajo, ¿no? Para empezar, pues lo que voy a hacer es compartir aquí una breve presentación y vamos trabajando pues en torno a esta unidad. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, instructor. Sí, señor. Listo, listo. Entonces vamos a trabajar, vamos a comenzar con estos puntos que pues como lo comenté en la última CIPA también, pues son muy parecidos, ¿no? No son iguales, pero son muy parecidos. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos tres proposiciones. Bueno, aquí obviamente hay un error. Aquí sería entonces P, Q y R, ¿sí? En este caso, P, Q y R. Y una cosa también fundamental allí es definir pues las proposiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo yo las defino o cómo o a qué me refiero con esa definición, ¿no? Que es colocar P igual o P dos puntos. Gabriel García Márquez es el escritor más importante del país. Q, Rafael Pombo es el poeta colombiano más famoso. Y R, lo que es Gabo, es el fundador de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano. Tenemos entonces este lenguaje simbólico, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, entonces, en este caso, generar una tabla de verdad. Podemos generar la tabla de verdad. También tenemos que generar una tabla del simulador. Y también tenemos que escribirlo en lenguaje natural. ¿Cómo escribiríamos entonces esa expresión simbólica en un lenguaje natural? ¿Quién me puede decir? Yo, profe. Dime. PQR. Perdón. Entonces, si Gabriel García Márquez es el escritor más importante del país y Rafael Pombo es el poeta colombiano más famoso y entonces Rafael Pombo no es el poeta colombiano más famoso. Entonces, ¿sí? ¿Voy bien? Entonces, Gabo es el fundador de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano. ¿Sí lo hice bien, profe? ¿Qué dirían los demás? ¿Lo Profe, hizo bien? yo creo que no. Yo creo que no. ¿Puedo hacerlo yo? Sí, dime a ver. ¿Cómo se escribiría en lenguaje natural? Buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Buenas Amigo. Bueno, noches. comenzaría PQR, ¿no? ¿Así están? Listo. Sí, Entonces, PQR. Gabriel García Márquez es el escritor más importante del país y Rafael Pombo es el poeta colombiano más famoso. Y esa es menos Q, ¿sí o no? Y Rafael Pombo no es el poeta colombiano más famoso. Sí, es una R. Sí, Gabo es el fundador de la Fundación Nuevo Periodismo. Ah, no, perdón. Perdón, me equivoqué ahí. Y es que casi no veo bien. Y Rafael Pombo no es. Si Rafael Pombo no es el poeta colombiano más famoso, entonces Gabo es el fundador de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano. Ajá. Pues te estabas como enredando, ¿no? Sí, es que Pero soy un poquitico pequeñito, entonces ya estoy un poquitico cortevista. Si quiere la vuelvo y la digo, profe. sí, tranquilo. Lo que pasa es que, pues, para poder aquí ir yo rayando, pues, lo he colocado así, ¿no? Pero, pues, yo creo que, en cierta manera, pues, se puede ver. Sí, Sí. efectivamente, pues, uno empieza a decir, Gabriel García Márquez, el escritor más importante del país, y Rafael Pombo es el poeta colombiano más famoso, ¿no? Y si Rafael Pombo no es el poeta el poeta colombiano más famoso, entonces Gabo es el fundador de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, ¿no? Ese sería el lenguaje natural. Sí, señor. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que pues obviamente este condicional, pues en cierta manera tiene esto, ¿no? O sea, ese sí entonces, ¿no? De hecho, bueno, no sé si ustedes asistieron al Belén ayer, pero veíamos también algunos sinónimos, ¿no? Del sí entonces, por ejemplo.
todo en pro de que tenga pues un sentido lo que yo estoy construyendo en el lenguaje natural, ¿no? Entonces, un sinónimo, por ejemplo, puede ser implica, otro sinónimo puede ser por lo tanto, ¿no? Del sí entonces. Pero entonces aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que cuando yo tengo esta implicación, yo no digo, por ejemplo, Rafael Pombo no es el poeta colombiano más famoso, sí entonces Gabo es el fundador de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, ¿no? Sino que tendría que yo decir, si Rafael Pombo, ¿sí? Si Rafael Pombo no es el poeta colombiano más famoso, entonces Gabo es el fundador de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, ¿no? Porque pues en algunos trabajos que yo he ido pues revisando, pues he notado pues ese pequeño error. No sé si ustedes quieren que hagamos la tabla. ¿Tienen algún problema con la tabla? ¿Con las tablas, por ejemplo? Profe, yo tengo pues yo tengo en el punto 4, tengo una duda con algo que usted acaba de decir, porque sí me quedó como la duda de, o sea, tengo dos proposiciones y siento que no las estoy haciendo como bien. Entonces, si usted ¿En me la, en permitiera, la, en la tabla? no, pasándolas al lenguaje natural. Ah, ya. ¿Cuál sería? Dime, díctame lo que tienes allí. Listo. O si quiere, comparto pantalla. Pues para ir rayando aquí en el tablero. Ah, bueno, listo. Bueno, las preposiciones son P, la Universidad Javeriana Cali es de las mejores. Q, Carlos estudia lógica matemática. R, saca buenas notas este semestre. Ajá. Ajá, Saca buenas notas este semestre. este semestre. Ajá. Y la Q, Carlos estudia lógica matemática. Carlos estudia lógica matemática. Ajá. Y Ujú, aquí le mando la expresión simbólica. Vamos a ver, aquí está el chat. Está el chat, ujú. chat, chat. Ajá. Aquí está el chat. Ahí, en este caso, la Q y la R también van en forma de negación, entonces sería Carlos no estudia, Carlos no estudia lógica matemática. La P creo que, si no estoy mal, también está en negación. Ya. Voy a copiar aquí. Ajá. Entonces tenemos esto, ¿no? Bueno, aquí una cuestión también que estábamos hablando ayer es que, por ejemplo, para esta construcción de estas proposiciones, pues sencillamente yo tengo que tener en cuenta algo. Una cosa que es el sujeto, otra que es el verbo y otra cosa que es el predicado, ¿no? ¿Sí? Entonces, por Ajá. ejemplo, aquí hay un sujeto, en este caso la universidad, ¿no? La Universidad Javeriana. Aquí también hay un sujeto, ¿no? Que en Ajá. este caso es Carlos Estudia, o bueno, Carlos, ese es el sujeto. Pero, por ejemplo, aquí en ERE no hay un sujeto, ¿sí? Ah, ya. Entonces, pues tendría que yo colocarle aquí, Carlos saca buenas notas. Buenas, sí, No. buenas notas, ¿no? Buenas notas este semestre, Ajá. este semestre. Pues precisamente pues para que quede mejor pues esa construcción de esas proposiciones, ¿no? Ajá. Ahora, por ejemplo, lo que tú tienes acá en este lenguaje simbólico, pues sencillamente yo lo podría hacer así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo siguiente. Si la Universidad Javeriana no es de las mejores de Cali, ¿sí? Ujú. Entonces, Carlos estudia lógica matemática. Eso sería esta partecita de aquí, ¿no? Sí, señor. Y Carlos no saca buenas notas este semestre y Carlos no estudia lógico-matemática. ¿Es así? ¿Con todas con I? Sí, ¿no? Sí, sí, señor. Listo. Entonces ahí sería, y Carlos saca buenas notas este semestre, ¿no?
Tocaría que hacerlo así. Pero entonces, aquí, por ejemplo, con esta implicación de P, pues podría yo utilizar un sinónimo, que en este caso podría decir, entonces, por lo tanto, para no colocar, pues, en cierta manera ese sí entonces, sino decir, por lo tanto, la Universidad Javeriana es de las mejores, ¿no? No es de las mejores. Este Porque es sí, positivo, ¿no? perdón. Sí, perdón. Por lo Ujú. tanto, la universidad, ajá. Javeriana es de las mejores. Es que yo tenía esa duda porque yo había colocado, por lo tanto, coma, entonces la universidad, pensé que tenía que ir ese conector también entonces. No sabía que el por lo tanto me podía funcionar como, Sí, porque son sinónimos, ¿no? ajá, Entonces, como yo les comento, hay unos sinónimos del sí entonces. Entonces, hay un sinónimo que se implica, por ejemplo, puede ser en conclusión, ¿sí? También lo que es por lo tanto, que ya lo acabamos de mirar. Entonces, esos son sinónimos precisamente de ese sí entonces, ¿no? En el lenguaje natural. Lo que pasa es que cuando yo tengo el sí entonces, pues obviamente sé que el lenguaje simbólico, pues es una implicación, ¿no? ¿Listo? sí señor, Bueno, entonces, gracias. eh, listo. Entonces vamos a mirar estas leyes de acá. Vamos a mirar e enfocarnos o o voy a tratar de enfocarme con algunas leyes de inferencia. En este caso, por ejemplo, esta primera de aquí, ¿qué ley es? En ese caso, Simplificación. Simplificación. simplificación, ¿no? Correcto. También yo podría simplificar B, ¿no? ¿Sí? La de acá, ¿cuál sería? A implica no B, A, por lo tanto, no B. Sería poniendo ponens. Ajá, poniendo ponex, ¿no? De hecho, también yo lo he ido comentando, ¿no? Por ejemplo, en la tabla aparece así, ¿no? Algo así, P implica Q, lo que es P y por lo tanto Q, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una cosa aquí, es que también yo he ido comentando que, por ejemplo, en esta implicación yo tengo un antecedente. Esto se llama antecedente. Y esto se llama consecuente. ¿Sí? Porque precisamente es la conclusión, digámoslo así, de la implicación. Entonces, en el caso del poniendo ponens, pues hay una característica aquí que nosotros podemos ver, que precisamente en esta implicación no está cogiendo el consecuente, sino que está cogiendo el antecedente, ¿sí? Y la conclusión es el consecuente. Caso contrario, en el caso del modus tollendo tollens, ¿no? Por ejemplo, que aparece algo así, ¿no? ¿Sí? Que en este caso está cogiendo es el consecuente y la implicación es, y la conclusión, perdón, es el antecedente, ¿no? Esas son algunas características precisamente de esas dos leyes. Bueno, la tercera, ¿cuál sería? Esta de aquí. Tollendo ponens. Tollendo todo. Tollendo ponens, ¿no? Tollendo ponens. Ponens. Ujú, Tollendo Ajá. ponens. Porque el Tollendo ponens, precisamente la característica que tiene es esto, ¿no? Esta disyunción de allí. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues yo sé que precisamente tengo esas, o esa ley de Tollendo ponens, ¿no? ¿Y qué pasaría acá? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la ley de inferencia que se está aplicando en este caso? Si no realizo ejercicio para elevar el estrés, entonces el sueño no mejorará para conseguir un descanso. El sueño mejorará para conseguir un descanso. ¿Cuál sería la conclusión? El sueño mejorará para conseguir un descanso. Entonces podemos ir construyendo, ¿no? Entonces, otra cosa que yo les comento es que, por ejemplo, pueden definir lo que son las proposiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir P dos puntos. Bueno, entonces aquí pongámosle, a ver, pongámosle realizo,
ejercicio para ligar el estrés, ¿sí? Esa vendría siendo P, o sea, toda esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Entonces, pues obviamente va a estar relacionado con la implicación. Bueno, aquí sería no P, ¿no? Porque pues obviamente está negado, ¿no? El sueño no mejorará para conseguir un descanso. Entonces aquí podríamos decir que esto es Q. Esto es no Q, ¿no? Menos Q, profe. Menos Q, ¿no? Sería Ajá. no Q. No No Q. Q y el Ujú. otro sería el Q. Y El este sueño vendría mejorará siendo para el sueño mejorará para conseguir un descanso, que en este caso sería Q. Entonces aquí Sería sería P, tenemos en lenguaje simbólico, ¿no? No P, entonces no Q. Acá tenemos Q. ¿Y esta qué ley es? ¿Qué ley sería allí? modus ponendo ponens. ¿Poniendo ponens? Espéreme. Entonces, pues para eso está mi Padlet, ¿no? Para mirar aquí esas leyes, ¿no? Entonces miremos a ver. Quiero un momentico la Sería imagen de la Tolendo Tollens. pantalla. Ya, dame un momentico. Sería esta, ¿no? La que tenemos acá. Aquí, ¿no? Esto es lo que estamos llegando, ¿no? Lo que estamos aquí analizando, ¿no? No P implica no Q, Q. ¿Y cuál sería entonces la conclusión? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues podría yo utilizar, pues esto de acá. Miremos esta tablita. Entonces aquí, Es modus tollendo tollens. ajá, que de hecho lo tenemos aquí, ¿no? Expresamente, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Sería P, ¿no? La conclusión sería P. Sería P, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues realizo ejercicio para aliviar el estrés, ¿no? Esa va a ser la conclusión. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? Pues este, ¿no? Esto de aquí, ¿sí? Eso es lo que, pues, en cierta manera podemos ir haciendo. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Pregunta? No, señor. No, señor. Bueno, y ahora sí vamos a enfocarnos un poco más con esto. A ver cómo estamos. Sobre todo la parte de la demostración de la validez del argumento mediante las leyes de la inferencia lógica. Porque pues obviamente, y ayer también lo comentábamos, una cosa o una característica fundamental precisamente pues para poder aplicar esas leyes de inferencia lógica precisamente es que la tabla de verdad pues me dé una tautología, ¿no? Tautología, sí. Ujú. No me tiene que dar una contingencia ni una contradicción, tiene que ser una tautología, ¿no? Si es una tautología, como ustedes lo han ido haciendo, entonces pues yo puedo utilizar algunas leyes de inferencia, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esa tautología, en cierta manera, ¿qué estoy diciendo? Que todo esto que está aquí equivale a esto de aquí, ¿sí? Eso es lo que yo voy a demostrar, o sea, esa equivalencia entre esto de aquí con esto de aquí. Listo. Y lo que puedo hacer es empezar a colocarlo en esta estructura vertical, ¿no? Con las premisas, ¿no? Entonces, obviamente, esta va a ser una premisa. Esta va a ser otra premisa. Y esta va a ser otra premisa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? El consecuente, el P y R, ¿no? ¿Sí? La conclusión. Entonces tenemos, en resumidas cuentas, P1, P implica Q, P2, Q implica R, P3, P, vamos a demostrar P y R. ¿Cómo lo demostramos? A ver, ¿qué podemos empezar a hacer? Se podría hacer silogismo hipotético entre la P1 y P2. Ajá, entonces tengan en cuenta, ¿no? P4, 2 puntos, ¿sí? Porque es premisa 4, ¿no? Entonces vamos a utilizar silogismo hipotético entre 1 y 2. ¿Cuánto me da? P, entonces R. Ajá, entonces sería silogismo hipotético con la premisa 1 y la premisa 2, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer allí?
¿Qué más se puede hacer allí? La premisa 1 y la premisa 3, ¿no? Eso es poniendo ponen. Ah, no, pero queda igual. La Sola. premisa 1 y la premisa 3. Pero me ayudará pues precisamente a demostrar esa conclusión. No, no, no. Premisa 4 y Y premisa 3. La premisa 4 y la premisa 3. Entonces, entre 4 y 3, ¿cuánto me daría? ¿O cuál le aplicaría en ese caso? Poniendo ponen. El modus El pon- ponendo ponen. Ajá, ¿y cuál sería el resultado? R. Ajá, tenemos esto, ¿no? P implica R y P, ¿no? ¿Sí? Entonces sería R, ahí sería entonces entre lo que es P3 y P4. Listo. ¿Qué más? Entonces sería P5 y P3. Y no P3 y P5, P5. P5 y P3. Y, ¿cómo se llama esa? Ajá. La Sería función. una función, ¿no? Entonces P3, sería, P5. entonces P6 vendría a ser entre P3 y P5, ¿no? Entonces sería la Sí, función de profe, la función. ahí podríamos decir el orden de los factores no altera el resultado o tiene que ser, hagamos P3, P5. Porque si uno pone P5 y P3 sería R y P. Tiene que ser siempre en orden, ¿cierto? En este caso, pues no hay tanto problema, ¿no? Porque es que ahí la finalidad es decir cuáles son las premisas que yo estoy utilizando, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo mismo que yo diga P1 y P2 que diga P2 y P1, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque en este caso sencillamente estamos diciendo que las que estamos utilizando para decir que P implica R, por ejemplo, y haciendo uso del silogismo hipotético, pues son esas dos premisas, ¿no? Muy amable, amor, muchas gracias. ¿Listo? Mire, mi casa a cuidar a mi madre. Que Y precisa pregunta, ¿no procedientes importa cuántas veces que tenía? es una premisa como P3 Muchachos, veces? ajá. Oliendo. Un momentico que alguien Ahí tiene está. el micrófono abierto. Intocable. Ajá, y esa pulgada estos días está tan cansona. A mí, pues, no me habla. Me traga. A ver, listo. Bueno, entonces, sigamos. Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta? Uno puede hacer una premisa cuantas veces quiera. Por ejemplo, el ¿Cómo? P3. Uno puede hacer la premisa cuantas veces quiera. Ahí el P3 la usaste 2 veces. Sí, se puede utilizar. O sea, se puede utilizar 2 veces o la que me sirva, ¿no? O sea, no hay que decir, pues, en cierta manera que tiene un número de veces el uso de las premisas, ¿no? La idea sí que de pronto puedo decir es que hay que utilizarlas todas, ¿no? O sea, a veces me pondría yo a pensar, si por ejemplo no utilizo una premisa, es que estoy haciendo de pronto algo mal. Pero no hay un número exacto, pues, de decir que siempre tengo que solamente utilizar una sola vez una premisa, ¿no? ¿Listo? Listo, gracias. Profe, una pregunta. Ujú. En caso tal de que uno tenga solo dos premisas y una conclusión, ¿hay uno cómo resuelve? Es que yo estoy un poco enredada con eso porque yo tengo dos premisas y una conclusión. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Mira, la primera premisa es P Ajá. y Q. ¿Y Q? Ajá. La segunda es P, entonces R. Ajá. Y la conclusión es R y Q. ¿R o Q? Entonces Q. ¿R entonces Q? Ujú. Ah, ¿Ese qué perdón. ejercicio? Esa es la SI. R y Q. ¿R y Q? Sí. A ver, yo miro acá esta cuestión de acá. ¿Qué ejercicio es ese? El 4, la C. ¿Este? Sí, señor.
Listo. De hecho, ya lo íbamos a hacer. Bueno, entonces, a ver, ¿qué podemos empezar a hacer aquí en este caso? Entonces, a ver, utilicemos este de aquí. ¿Qué podemos empezar a hacer? Por ejemplo, ¿quién me dice? Simplificación. Ajá. Entonces tenemos P1, P y Q, lo que es P2 es P entonces R. Podemos decir entonces una premisa 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplificación en P1, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir P, ¿no? ¿Sí? Esta va a ser la simplificación en P1, ¿no? ¿Sí? También podría simplificar Q, ¿no? En ese caso. ¿Qué más puedo hacer allí? Premisa 4. Usar poniendo ponen. Poniendo ponens. Poniendo ponex. Entonces tenemos, ¿cuál es el resultado? R, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es modos poniendo ponex. ¿Entre quién y quién? Entre P2 y P3, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Qué más se podría hacer allí? La de adjunción Adjunción. entre la Simplificación. Ah, no, perdón, no. Simplificación de P2, ¿no? Simplificación en P2. Ay, no. En P1 y Miren No. que la conclusión es esta, ¿no? R y Q, ¿no? Por eso, R, sí. R y Allí en Q, la pero P2 se puede hacer una simplificación dejando a R. Ah, no es Q. Pero simplificación sería una siempre con la adjunción. Q. Simplificación Entonces, de Sería una P1. adjunción. Pero tiene que ser R y Q. Entonces sería una simplificación en P1 otra vez dejando la Q sola. entonces hagamos una cosa, y lo acabé de decir, ¿no? La simplificación puede ser P, pero también puede ser Q, ¿no? ¿Sí? Entonces digamos que P4 es Q, y también pues es por la simplificación de en P1, ¿no? Ahora sí, ya nos dimos cuenta que podemos utilizar el poniendo ponex entre 2 y 3, ¿no? Entonces aquí va a ser R, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí va a ser modus poniendo ponex entre, entre las premisas P2 y P3, ¿no? P2 y P3. Ahora sí. Puedo decir P6. P6. Entonces sería R y Q y vamos a utilizar entonces adjunción entre quién y quién. En P4 y P5, P3. ¿no? Ah, P5, sí. ¿Sí? Listo. Ahí ya demostramos. ¿Sí te quedó claro? No sé quién Sí, participó. señor. ¿Listo? Vanessa. Sí, señor. Ah, Vanessa. Ujú. Eso sería, ¿no? ¿Y qué pasaría entonces con este D? ¿Cómo lo hacemos? A ver. Ese D de ahí. ¿Podríamos hacer silogismo hipotético entre P1 y P2? No. Mentira. Silogismo hipotético. Bueno, escribamos entonces las premisas. A ver. Entonces sería P1. Tenemos acá entonces. No P, entonces Q, ¿no? No P, entonces Q. P2. Tenemos entonces no R. P3. P3 sería entonces no Q y R, ¿no? No Q y R. Y la conclusión dice que es P, ¿no? Entonces la conclusión dice que es P, ¿no? Listo. Entonces coloquémoslo por aquí. Bueno, esto no. Y empecemos. ¿Qué ley o qué ley de inferencia podría yo empezar a utilizar? Poniendo pones entre P1 y P2. ¿Poniendo ponex? No, poniendo pones podría ser, pero entre P3 y P2, pero en P1 y P2 no. Son tres premisas diferentes, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Tolendo Sería doble entre P2 y P3. Tolendo Tolen, profe. Entonces, ojo, ¿no? Porque es que en este caso no podría decir poniendo ponex entre P1 y P2 porque pues obviamente tengo P, Q y R, ¿no? En ese caso. Entonces, la relación va a ser siempre entre P y Q. Eso es lo que me dice la ley, ¿no?
Tolendo Tolex, ¿a dónde? P2 y P3. ¿P2 y P3? Serían P1. ¿P1? ¿Qué me dice Tolendo Tolex? A ver si me sale aquí esto otra vez. A ver, miremos acá. ¿Qué me dice? Tolendo Toles nos dice P, entonces Q, no Ujú, Q, sí, y no P, ¿no? Es la no conclusión. P. Sí. Ajá. Y No nos P, dice entonces no Q. no P, entonces no Q, Q, y la conclusión es P. Es P, ajá. Entonces, aquí, obviamente, pues yo les pregunto, ¿será que yo puedo utilizar Tolendo Tolex así? No, señor. Miren que esta es la única implicación, ¿no? En la premisa 1, ¿no? Entonces, esa sería la que yo podría utilizar en el caso de Tolendo Tolex, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pues lo primero que yo puedo hacer aquí es una simplificación en P3, ¿sí? Entonces, simplifiquemos no Q, ¿sí? Simplificación en P3, ¿no? De una vez también simplifiquemos R por si acaso la necesitamos. Entonces, a ver, aquí también sería simplificación en P3. Ahora sí, ¿cuál podría ser la premisa 6? ¿Cuál podría ser la premisa 6? P1 y P4. P1 y P4. Entonces, miremos a ver, aquí, por ejemplo, me está diciendo, tenemos esto, ¿no? Entonces, coloquémosle por aquí, no P, entonces Q, y no Q, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar que podría utilizar Tolendo Tolex, ¿no? Pero en este caso, tenemos lo siguiente, no tenemos exactamente, pues como dice allí, ¿no? En la ley, ¿no? Pero entonces, miren que esta es muy parecida, eso que tenemos aquí, a esta de aquí. A esta de aquí, ¿no? Miren que en este caso el consecuente pues está negado acá, pero el consecuente está, no está negado acá, ¿no? Pero en el caso de nosotros pues tenemos algo parecido, ¿no? Sino que está como al revés, ¿no? Entonces no P, entonces Q, y aquí está, aquí no está negado y aquí sí, ¿no? Entonces podemos decir que en este caso pues la conclusión o, Papi, o utilizando el modo Tolendo Tolex es P, ¿no? ¿Sí? ¿Sí la vieron o no? Es al revés. Ay, amor. Sino que es como complejo cambiar las leyes así, o sea, nos quedó fue al revés. El no P, entonces Q, y la respuesta que sea no Q. Esto es lo que tenemos, ¿no? A ver. Esto es lo que tenemos acá. Lo que me dice el Tolendo Tolex, ¿no? Entonces sería no P, entonces no Q, Q, y la conclusión es P, ¿no? Eso es lo que me dice el Tolendo Tolex, ¿no? Sí. Pero lo que yo les digo, miren, esto es lo que yo tengo. Con esto yo voy a trabajar aquí. Entonces, obviamente, miren que en este caso, esa Q es positiva, digámoslo así. Y acá está negativa. ¿Sí? Acá, ¿qué está pasando? Esta es negativa y esta es positiva. ¿Sí? ¿Cuál podría ser el problema si yo tuviese algo así? Porque pues obviamente yo ya no puedo decir que la conclusión es P. ¿Sí? Entonces, por eso yo digo que ahí se puede utilizar Tolendo Tolex, ¿sí? Entre lo que es la premisa 1 y la premisa 4, ¿no? Entonces sería la premisa 1, bueno, modus Tolendo Tolex, en P1 y P4. ¿Listo?
Ahí Pero ya entonces demostré, ¿no? aplica lo que decía el compañero, que el orden de los factores no altera el producto en este caso, ¿no? Pues según lo que yo le entendí en la pregunta de él es cuando yo hablo de las premisas, ¿no? O sea, las premisas que yo estoy utilizando, ¿no? Ujú. Pero O sea, entonces en este caso sí aplicaría como tal. en este caso lo que yo estoy, lo que les digo, o sea, lo que yo estoy dándome cuenta allí es precisamente que la ley la puedo utilizar, ¿sí? Siempre y cuando tenga esta característica, que por ejemplo el Q esté, pues, o sea, la premisa Q tenga una negación, ¿sí? O sea, aquí tendría que ser, aquí en este caso es negativa, aquí es positiva, aquí es positiva y aquí es negativa, ¿sí? O sea, se sigue cumpliendo eso. Entonces, en Ajá. ese caso, pues podría yo decir que podría utilizar el modus tollendo tollens, ¿sí? Que en ese caso la conclusión es P. Lo que yo les digo es, por ejemplo, si yo tuviese esto, no P, entonces no Q, y acá digo no Q, ¿sí? Miren que en este caso las dos están negativas, no está en ese orden como nosotros lo estamos aquí planteando, o como dice el modus tollendo tollens, ¿sí? Entonces, en ese aspecto yo puedo decir que no necesariamente la conclusión aquí va a ser P. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso yo estoy utilizando el modus tollendo tollens de esa forma, ¿no? Como esta forma que tenemos Listo. aquí. ¿Listo? Entonces no es tan difícil, ¿no? Hagamos el Profe, último. un Dime. ejemplo esa que usted está haciendo ahí, la Ujú. mía me dio no P, entonces R, no R, y la conclusión tiene que ser P. O sea, la misma que usted está haciendo ahí en vez de ser no P, no Q, es no P, R. En la que usted hizo en la parte izquierda de arriba. No P, entonces R, Ajá. No y P, abajo, entonces R. y abajo no R. Ajá. Allí sería, por lo tanto, P. Ahí sería P, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Esta es positiva y esta es negativa. Esta está de forma afirmativa y esta está de forma negativa. ¿Sí? Entonces me quedó buen trabajo. Sí, entonces ahí estoy utilizando, y obviamente tengo que decir que esto es tollendo tollens, ¿no? Que eso es tollendo tollens, ¿no? Porque ya les dije también, una de las características principales del tollendo tollens es que yo estoy utilizando el consecuente, ¿sí? En el caso del ponendo pones, yo utilizo ese al antecedente, ¿no? ¿Listo? Bueno, hagamos el último. Profe, ¿podemos hacer la letra D? ¿La letra E? ¿La letra E? La D, sí, la D. La D la acabamos de hacer, ¿no? No, Momento. usted hizo la C. La C es esta, No, la D acaba. es la La C la Acabo hicimos de antes. hacer la D. La C la Ah, hicimos antes y acaba de hacer la D. Más bien hagamos la A, profe. Sí, la A la la A, no he visto hicimos, ni un solo ejemplo de la A. la A la hicimos en las cipas pasadas, ¿no? Trabajamos la A en las cipas pasadas. Hagamos esta, la E, la última. A ver cómo les da a ustedes, a ver. ¿Cómo estamos en esta cuestión de la demostración? esta reunión se está grabando, ¿cierto, profe? Sí, claro. Entonces, comencemos. Tenemos las premisas, ¿no? Entonces tenemos P implica Q. A ver, un momento. Tenemos entonces P implica Q. P1. P implica Q. P2. Tenemos entonces Q implica R. Q implica R. P3. Tenemos entonces no R, ¿no? No R. Y la conclusión dice que es. La conclusión entonces dice que es no P, ¿no? No P. Bueno, muchachos, ¿qué podemos empezar a hacer allí para empezar a demostrar? La más fácil. P4. Tollendo tollens. ¿Tolendo Entre Tolex? P2 y P3.
Entre 2 y 3, sí, se puede hacer. Ujú. Se puede hacer en ese El caso. silogismo hipotético entre P1 y P2. El silogismo hipotético Abajito Ajá. pongo entre Entonces, P1 y P2. menos R. ajá, entonces ahí, si yo utilizara el silogismo hipotético, entonces sería P implica R, ¿no? Entonces sería silogismo hipotético en P1 o entre P1 y P2, ¿no? Sí, señor. Listo, ¿qué más? ¿Qué más podemos utilizar allí? Allí no da la forma de como de toliendo tones entre P4 y P3. Entre P4 y P3. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de mirar, no? P Entonces, implica R, no R. igual. Negación de P, ¿no es? Bueno, miremos una cosa. A ver. Sería, Modus tollendo tollens. sería no R. Estaría no R. ¿No R? Si es un tolendo tolen, sería no, Ujú. no es. Ah, no, P, sí, señora, así es. No Tenemos no P, P, ¿no? no P, porque, ajá. Eso lo tenemos acá, ¿no? Lo tenemos aquí. Un momentico, a ver esta cosa. Lo tenemos aquí, a ver. En esta parte, ¿no? Aquí en el modo tolendo. P implica Q, no Q, y dice que la conclusión es no P, ¿no? Entonces, aquí podemos utilizar, entonces, el modo tolendo-tollens entre lo que es el modo tolendo-tollens, ¿entre quién y quién? ¿Fue que dijimos? P4. P3 y P4. P3 y P4, ¿no? O P4 y P3, ¿no? Sí, señor. Listo. Eso fue todo. ¿Sí ven que no es tan difícil? No es tan complicado, ¿no? Después de que yo tenga mi tabla, no es tan complicado de hacerlo. No, eso. Profe, una preguntita acerca del video. ¿Mm? ¿El video es haciendo este ejercicio? No. Si tú has leído en la guía, dice que precisamente el video hay que hacerlo en el ejercicio 1, ¿no? Por aquí Listo. dice. Tiene que ser desde el ejercicio 1. Entonces dice aquí, mire. Realizar un video donde explique la forma como fue desarrollado el ejercicio 1 seleccionado. ¿Sí? Si tú elegiste la A, pues vas a explicar pues el ejercicio Sí, 1 del literal A. no había entendido y entendí un ejercicio realizado. Y es el No. ejercicio seleccionado, no. Ahí dice cómo fue desarrollado el ejercicio 1 seleccionado, ¿no? Entonces la realización del video puede ser con la cámara del celular, con la cámara del PC, otra alternativa que se le facilite, ¿no? El estudiante debe aparecer en la grabación de frente y mostrar en la cámara su documento de identificación ocultando el número del mismo. ¿Sí? Deberá subir el link del video a YouTube u otra plataforma de videos y pegar el enlace debajo de la solución del ejercicio en el documento final a entregar. El video no debe superar las 3 minutos de duración. Eso es lo que dice allí, pues, en la realización del video, ¿no? Algunos, de hecho, utilizan luz, ¿no? Para poder hacer el video, ¿sí? Porque en otras plataformas incluso le sale con una especie de marca de agua, ¿no? Entonces, Loom podrían utilizarlos ustedes, pues, incluso para realizar ese video. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta respecto a lo que, pues, hemos ido trabajando? Ustedes saben, pues, que aquí en las IPAs va a estar más relacionado a la parte de sacarnos esas dudas, ¿no? Profe, una preguntita. Sí, dime. Dime. Profe, ya terminando los documentos, los subimos al foro así como seguimos subiéndolo para una última revisión. No, en el foro ustedes van subiendo precisamente los avances, ¿no? Ajá. Ustedes van sabiendo los avances. Entonces, a ver, otra vez vuelvo a compartir.
Cuando ustedes digan, por ejemplo, ya está todo bien, o sea, ya me quedó el video, ya lo anexé, ya hice todos los 4 puntos, ya tengo bien organizado el trabajo. Entonces, pues sencillamente ustedes pues no lo van a subir el video al foro, perdón, Si no hay evaluación. ni me lo van a mandar a mí, sino que se meten aquí en evaluación, ¿sí? Entran allí y ustedes buscan unidad 1, ¿sí? Y en este caso a ustedes les va a aparecer acá, por ejemplo, pues a mí me aparece es para calificar, ¿no? Porque como yo soy el tutor, pues yo voy a calificar sus trabajos. A ustedes les va a aparecer como entrega de algo así, como entrega, ¿sí? Entonces ustedes anexan allí el documento y listo. Ya se cercioran pues que quedó entregado y con eso ya pues sencillamente lo que yo empiezo a hacer es mirar pues en cada uno de los grupos que yo tengo. Si ustedes ven aquí pues yo tengo todos estos grupos. Voy mirando pues uno por uno. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Ve, profe, una preguntita. Yo ya había realizado los 4 ejercicios, o sea, yo se los envié a usted, pues ahí en el foro los subí. Usted me puso que el archivo, el trabajo está muy grande. Hago referencia como que mucho texto, mucha cosa o qué, porque No, ofrecí seguramente te comenté porque pasaba más de las 5 megas, porque es que el problema ese es otro, ¿no? Si tú lo vas a subir al entorno de evaluación, pues obviamente si se pasa de las 5 megas, pues no vas a poderlo subir. Entonces pero sí, la idea, yo simplemente puse 2 recortes o 2 pantallazos de la tabla de verdad de la primera y del último ejercicio. quizás es por lo que tienes, quizás por lo que tienes mucha resolución en ese caso. Entonces eso está haciendo pesar más el documento. Ah, listo. Profe, tengo otra pregunta. ¿Es necesario poner la tabla de verdad de... ¿Cómo se llama el coso ese que usted nos mandó, el simulador, en el último ejercicio o simplemente la tabla manual? En el primer Las dos ejercicio... cosas. bueno, Las porque en dos el primer cosas. ejercicio dice simulador y manual. Pero entonces en el último también manual y simulador. Sí, hay que mandar las dos cosas. Ah, listo, profe. Bueno, ¿otra pregunta tienen? Todo lo que pasa es que a mí se me ha dificultado la demostración de validez del argumento del ejercicio que me correspondió. ¿Cuál? ¿Cuál ejercicio? Es el B. ¿El B? Sí. Bueno, entonces, a ver. Muy bien. A ver, un momento. A ver, tratemos de ayudarle a ella. A ver, ¿cómo lo podemos ir empezando a hacer? ¿O qué leyes podemos utilizar? Voy a compartir por aquí. ¿La B qué pregunta? Entonces dice ¿no? Esta es la demostración. ¿Esta es la expresión? ¿Que tú te refieres? Sí, esa es. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? Lo primero que se nos ocurre para poder demostrar. De esa B. ¿Qué leyes podemos utilizar allí? ¿Podría ser simplificación? Ajá. Entonces, lo primerito que yo puedo hacer es simplificación en P3, ¿no? Entonces, podemos simplificar no R y también no Q. ¿Sí? Esa es la primera ley. ¿Qué más podemos hacer? Profe, si uno simplifica la P1, ¿no le queda la Q sola de una vez? Lo que pasa es que yo tengo es una implicación, ¿no? En P1, ¿no? O sea, ahí yo no puedo simplificar, ¿no? Sí, porque La simplificación solamente se puede hacer cuando tengo una conjunción, ¿no? Como en P3. Listo, señor. ¿Sí? Entonces, mira, pues para que lo vayas pensando, una de las cosas es simplificación, ¿sí? Otra ley que podría yo utilizar, el Toledo Ponex, ¿no? Por ejemplo,
¿Por qué? Porque mira que, por ejemplo, aquí yo tengo P o R, ¿no? ¿Sí? Y la ley de Toledo-Pons precisamente habla de eso, ¿no? De esa disyunción. ¿Sí? ¿Qué otra ley podría yo utilizar? Por ejemplo, si yo voy a simplificar no Q, podría utilizar con P1 Toledo-Tolex, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo podría utilizar esas tres leyes. ¿Sí? Esas tres leyes de inferencia. ¿Listo? Bueno, ahí como para que lo pienses un poquito más, ¿no? Si ya no puedes, entonces pues me escribes y ya lo miramos pues más detenidamente. Dale, instructor, gracias. Bueno, muchachos, yo creo que ya terminamos allí, porque pues la idea siempre de las IPAs es todo esto, ¿no? O sea, ser muy práctico en lo que tenemos que hacer, ¿sí? Listo, Bueno. muchachos, entonces cualquier cosa, seguimos en contacto, ¿no? Gracias, instructor. Instructor, ¿usted nos comparte el link ahorita de la grabación? Ahí les sale, ¿no? En el mismo grupo chat. les La va, reunión de Teams, ahí queda. les va saliendo. Sin embargo, yo mañana pues lo subo al YouTube y pues si en algún dado caso pues no lo pueden ver el video, porque pues obviamente tienen que utilizar el correo institucional. Entonces, pues yo mañana mando un enlace de YouTube. Bueno, gracias, ¿Listo? ¿Al grupo de WhatsApp, profe? Sí. ¿O al grupo de Teams? Sí, al grupo de WhatsApp. Vale, Y correo también. Listo. vale. Listo, muchas muchachos, gracias. que estén bien. Listo, profe, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.